Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Estación Central. Los saludamos con mucho gusto. Mi nombre es Begoña Lomelí. Bienvenidos nuevamente, les reitero, a Estación Central. Esta semana estamos tocando el tema de los medios de comunicación y la democracia en Jalisco. Ayer tuvimos la visita de representantes de partidos políticos que nos dieron sus puntos de vista y bueno, pues hoy toca el turno a maestros, investigadores, representantes de universidades. Así que esperemos contar también con su participación y su asistencia aquí a este programa Estación Central. Estamos a través del 3030-5307, reitero, 3030-5307, y también tenemos una alada sin costo, 01800-087-8817. También estamos en Twitter, es @C7-Est Central. Bienvenidos, le reitero, si usted nos sintoniza a través de C7 Radio o a través de C7 Televisión, y le recuerdo que también lo puede hacer vía internet, www.c7jalisco.com. Y bueno, pues yo les comentaba que esta tarde tenemos la visita de maestros, investigadores, y por eso doy la más cordial bienvenida a Gabriel Orozco Bernaldez, titular de la Cátedra de la Legislación de la Cultura del ITESO. Bienvenido, Gabriel. Muchas gracias, Begoña, por darnos esta oportunidad. Con mucho gusto, gracias. Gracias también a la doctora María Elena Hernández Ramírez, profesora investigadora del Departamento de Estudios de la Comunicación del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades del CUSH de la UDG. Bienvenida, maestra. Muchas gracias por la invitación, encantada de estar con la audiencia de Canal 7. Con mucho gusto. Gracias. También saludo con mucho gusto a la maestra Ligia García Béjar, experta en la industria de la comunicación e impacto social de los medios tradicionales y redes sociales, con maestría en medios electrónicos por la Universidad del Norte de Texas y académica en la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara. Ligia, bienvenida. Gracias, un placer compartir y bueno. Bienvenida. Gracias. Pues mucho gusto, nos da mucho gusto tenerlos aquí en esta mesa con este tema, ¿no? Medios de comunicación y democracia en Jalisco. Ayer tenemos la visita de representantes de los partidos políticos y bueno, pues la primer pregunta que se les hacía y que en esta tarde yo la voy a reiterar para todos ustedes es, en una palabra, ¿qué significa para ustedes los medios de comunicación y la democracia? Yo ayer decía que a mí me parece que es necesaria, ¿no? Esta relación o esta palabra sería, la palabra que las unen, para mi punto de vista, es necesaria, que no pudieran existir actualmente la democracia sin los medios de comunicación. Me gustaría preguntarles a ustedes, en una palabra, ¿qué significa medios de comunicación? ¿Empezamos conmigo? Bueno, vamos empezando. Las damas primero. Por favor, a ver, Ligia, a mi izquierda, maestra Ligia, por favor, en una palabra. Participación, colaboración, es una alianza estratégica necesarísima hoy por hoy. Participación y colaboración. Muy bien, maestra María Elena Hernández. Completamente de acuerdo. Si es en una palabra, es ciudadanía. Y en este caso, tomo lo que dice Ligia. ¿Por qué ciudadanía? Porque unos medios que permiten la participación están pensando en el ciudadano. Y cuando pensamos en medios y democracia, es inevitable pensar en periodismo. Periodismo, democracia, ciudadanos, participación. Es una cuestión de puentes inherente que entre la sociedad y las instituciones, ¿no? De diferente tipo, políticas, sociales, culturales, etcétera. A través de los medios. Exacto. Y la relación es intrínseca. Como tú lo dices, una palabra necesaria e intrínseca. Ok, muy bien, muchas gracias, maestra. Gabriel Orozco. Pues yo sí comparto mucho lo que dicen, pero yo creo que mi palabra sería déficit. Déficit. Claro, en esa relación creo que hoy en día los medios, si bien es cierto que en los últimos 30 años podemos haber avanzado mucho de lo que teníamos 50 y 60, hoy en día, yo lo diría en estos nuevos siglos, sería un déficit. Okay. Nos salen debiendo en esta relación que debe ser mucho más armónica con respecto a los contenidos. Creo que hemos tenido medios mucho más presentes en la evolución social o en su responsabilidad social en su tiempo, como lo fue en la Reforma, como lo fue en la Revolución, los Flores Magón, Manuela, o sea, personas que estuvieron muy a la altura de su tiempo tratándose de esta relación de cómo generar democracia en la sociedad de ese tiempo. Y hoy en día, pues no creo que exista tal, o creo que no es una generalidad que nosotros pudiéramos decir están ahí, ¿no? Aterrizado en Jalisco, ¿en algún momento se ha tenido, no esta falta de déficit, sino sí una relación sana, simbiótica, intrínseca y completa de los medios de comunicación con la democracia? ¿O estamos todavía muy lejos de tenerla? O sea, ¿ya la tuvimos, sí o no?
¿O estamos muy... Pregunto, por favor, Gabriel. No, indiscutiblemente la hemos tenido, digo, ahí está la Casa de los Perros atostiguando el primer, ¿qué? El despertador americano, ¿no? O sea, Hidalgo lo tuvo aquí, lo hemos tenido, reformistas en Jalisco hubo, hoy en día... Hace 200 años. Claro. ¿Okay? Maestra, iba a decir algo. Empieza el debate. Precisamente, bueno, si hablamos de medios y democracia y la visión que nosotros sostenemos de participación y ciudadanía es la visión ideal. Es decir, en los sistemas sociales contemporáneos, en las democracias modernas, que es el sistema social ahora sí que más preferido o más valorado en las sociedades actuales, la relación entre medios y sociedad se explica por el papel que los medios deben jugar para hacer posible la democracia. ¿Y cómo hacen posible la democracia? Permitiendo al ciudadano que tenga información para tomar decisiones. Al tomar decisiones, él orienta el curso de la administración pública. Básicamente es una síntesis, pero estamos hablando del ideal. Por supuesto que si entramos a analizar si cumplen, no cumplen, qué funciones se les atribuyen, tendríamos que hacerlo no nada más a nivel Jalisco, sino global, nacional y estatal. Yo encuentro una especie de paralización ahorita de los medios de comunicación. No sé si es una especie de transición a una nueva manera de comunicarse con los ciudadanos, pero la palabra clave que lo mencionaba un poco está María Elena, que es que tú como medio de comunicación estás hecho para ayudar a entender, a interpretar. Si no consigues eso, entonces no estás cumpliendo tu función y a la vez la ciudadanía no está entendiendo lo que está pasando. Y me parece que ahora mismo hay un contexto de tanta saturación de información que si se desdibujan los objetivos que tiene cada uno, idealmente no estamos llegando a nada. Y esa es una preocupación, ¿no? que a mí me surge. Si de verdad se están logrando los objetivos que se tiene tanto de un medio de comunicación, de contribuir a entender, ¿no? y a facilitar el conocimiento de lo que sucede en la realidad a los ciudadanos, y si los ciudadanos con tanta saturación de información no piensan o no creen que están informados sin estar informados. Okay. Tenemos que ir a nuestro primer corte. Nos quedamos con estas primeras ideas, ¿no? La visión ideal de esta relación de los medios de comunicación con la democracia, este déficit, como dice el maestro Gabriel, que se queda debiendo, y bueno, también con esto, con lo que cierra la maestra Ligia, ¿no? La paralización actual de los medios, si no ayudas a interpretar estas realidades, bueno, pues entonces la gente no estamos, o los ciudadanos no estamos tan informados, creyendo que estamos informados, híjole, que está peor, ¿no? Está muy fuerte. O a lo mejor esa es la intención. ¿Será? De regreso podemos seguirlo analizando. Estamos en Estación Central hablando de medios de comunicación y democracia en Jalisco. Esta tarde nos visitan el maestro Gabriel Orozco Bernaldez, titular de la Cátedra de Legislación de la Cultura en el ITESO. También está con nosotros la doctora María Elena Hernández Ramírez, profesora investigadora del Departamento de Estudios de la Comunicación del CUSH, de la UDG. Y está con nosotros también la maestra Ligia García Béjar, experta en la industria de la comunicación e impacto social en los medios tradicionales y redes sociales, con maestría en medios electrónicos por la Universidad del Norte de Texas y es maestra de la UP. Comuníquese con nosotros, 3030-5307 y 01800-087-8817. Vamos al corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos.
confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros en su programa Estación Central esta tarde, y le reitero que también el tema de la semana será medios de comunicación y democracia en Jalisco. ¿Por qué este tema? Bueno, porque lo creemos necesario en la actualidad. Digo, no estamos en periodos electorales, entonces podemos platicar ampliamente de estas relaciones, ¿no? Medios de comunicación y democracia en Jalisco. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Cómo le parece a usted que los medios de comunicación en Jalisco están involucrados con la democracia, o usted como ciudadano sobre todo? Begoña, acabas de decir algo muy peligroso. Sí, es decir, como no estamos en periodos electorales, ajá, entonces sí podemos hablar. Me refiero por la veda, ¿no? Cuando hay veda. Es que no debiera haber veda. Yo le di un seguimiento al periodo electoral de 2012 y en Jalisco hubo una censura impresionante. Entonces, bueno, lo primero que debo hacer es reconocer que C7 está abriendo el debate para hablar de los medios. Tradicionalmente los medios no hablan de los medios. Y en esta época es absolutamente necesario hacerlo porque hay mucha complejidad. Solamente quiero decir que yo voy a tratar de restringir mis comentarios a periodismo, porque si hablamos de medios en general, tendríamos que detallar lo que tiene que ver, por ejemplo, con la industria del entretenimiento. Decía hace un momento Ligia, con mucha razón, los medios tienen funciones. A los medios les atribuimos funciones de educar, de transmitir la cultura, de vigilar lo que hace el poder público, de entretenernos. Y entretenimiento no es una función menor. ¿Con qué calidad de entretenimiento trabajan los medios para la sociedad? Eso también es hacer trabajo por la democracia. Entonces, ya nada más para dejarles el micrófono, lo que decías es muy relevante porque precisamente la relación medios-democracia, periodismo-democracia, se explica en que el ciudadano reciba información para votar, que reciba la información oportunamente para saber a quién va a elegir. Entonces, si hay veda y eso lo damos como por normal, tenemos un problema democrático. Yo añadiría lo que dice la doctora María Elena, que claro, los medios de comunicación tienen una función social, pero si se quedara en eso, no podríamos entenderlos. Al final son parte de un sector económico, son empresas que cumplen con una, que tienen propietarios y que esos propietarios tienen relaciones de poder. Entonces no podemos dejar de hablar de los medios sin hablar de sus relaciones con el poder, con muchos poderes, con el poder empresarial, con el poder político, ¿no? Con los sectores y grupos de interés, ¿no? diferentes en la sociedad, y me parece que desde ese punto de vista también se añade a este debate. No es solamente la democracia y ser puente entre los ciudadanos y los grupos de interés, es esas relaciones intrínsecas y extrínsecas que tienen los medios de comunicación con todas las esferas, ¿no? de la sociedad, y algunas incluso son esferas a las que ellos responden o representan. Claro, o representa. Pero hay ahí atrás una de lo que mencionábamos entre el deber ser y esta cuestión de los tiempos o no tiempos. Tenemos una, quisiera yo llamarlo como malformación de origen, que tiene que ver con el hecho de cómo se ejerce ciudadanía, ¿no? Y a partir de eso, bueno, yo no soy un ciudadano en latencia cuando no hay elecciones. Yo se supone que yo ejerzo mis derechos y trato de convivir y tengo relaciones con mis demás conciudadanos, todos los años haya o no haya campaña electoral, ¿no? O sea, yo más bien este deber ser lo plantearía en función de otra pregunta: ¿qué tan común podría ser encontrar periodistas, reporteros, editores, directivos de medios, o sea, que estén comprometidos con la tolerancia, el respeto, el diálogo, la apertura, que esos son temas de una agenda democrática que debieran de estar insertos, sea dentro del entretenimiento, sea dentro de la cultura cívica, sea dentro de la programación? O sea, creo que ahí está parte de cómo los contenidos no están enfocados a generar mejores ciudadanos, sino meramente entretener en la parte más superficial de ese entretenimiento. Y eso nos lleva a un tema muy relevante en la actualidad, que es el del modelo de medios, el modelo financiero de los medios en general, en el mundo, pero que lo podemos ver con ejemplos muy concretos en nuestra localidad, en nuestro país. Podríamos decir que tanto los medios, como en este caso que me interesa, el periodismo, están orientados por las fuerzas del mercado. Podemos decir que eso todo el mundo lo sabe, pero ¿qué significa? Significa, entre otras cosas, y para simplificar, que en lugar de estar produciendo contenidos para hacer ciudadanía,
están produciendo contenidos para satisfacer a los clientes. Y los clientes son los anunciantes y los consumidores. Pongamos el caso del periodismo. Yo añadiría que los propietarios también Exacto, son clientes. los accionistas. Sí, los accionistas también son A final de clientes. cuentas hay un informe anual de dividendos de cuánto esa empresa, y a partir de ello, pues obviamente van a preferir en términos de rating La Rosa de Guadalupe que un programa que genere un contenido educativo de diversa naturaleza. ¿Y por qué? Porque no hay proyecto social. Exacto. Los medios deberían obedecer a proyectos sociales. Los medios periodísticos o de información periodística tendrían que tener un proyecto periodístico que se compromete con la ciudadanía. Pero lo que hay es, al cliente no le gusta esta información. La banalizamos, la simplificamos, se la hacemos digerible, light, sencilla. Esto nos lleva, por ejemplo, a pensar cuál es el rol de los medios tradicionales con la democracia en Jalisco. Esto nos llevaría a Entre pensar otras cosas, se puede tomar el tema a partir de allí. cuál es el rol desde el punto de vista de ustedes de los medios tradicionales aquí en Jalisco con la democracia. Creo que más bien ha venido evolucionando muy rápidamente, como si hubiera empezado a ver un vórtice que los empezó a meter en una licuadora, y ahora todas las partes están tratando de redefinir la manera de cómo juegan, ¿no? Creo que no se imaginaban qué tan rápido podría ser accesible la información para un consumidor masivo, como pudieran ser las redes o el Twitter, el Facebook, etcétera, para ir comunicando, donde el medio impreso ya no solo se queda horas atrás, ¿no? Se puede quedar días atrás o estar completamente nulificado o rebasado por la derecha. Eso creo que tiene muy preocupado a los directivos, a la misma manera como se reporta. Ustedes lo han estudiado un poco más allá. Ellos deben de estar sintiendo una manera de cómo adecuarse a estos tiempos y ir corriendo al paso. Es que ¿a qué le llamamos medios tradicionales? Prensa, radio, televisión, fuera de, porque luego podemos tomar este tema, ¿no? De las otras pantallas como internet. Perdón, Denise. Probablemente podemos tomarlo en paralelo, porque como hay poco tiempo y lo que estamos viviendo en la actualidad es una serie de transformaciones vertiginosas en el campo de los medios que afectan a la ciudadanía, estamos viendo que medios que antes se dedicaban solo a un tipo de producción de contenidos, ahora hacen más de uno. De hecho, tratan de hacer lo que le llaman multimedia, satisfacer las necesidades de diferentes plataformas. Si son medios impresos que ahora pertenecen a cadenas o corporativos multimediáticos, producen para papel, para plataforma digital, para redes sociales, radio y televisión, aun cuando sea por los canales de internet, pero eso significa una serie de transformaciones importantes en el tipo de contenidos que le dan a la gente. Estamos viviendo en medio del vórtice de la inmediatez, la vertiginosidad. El que tuitee primero es el que ¿qué? Es el que informó mejor. Y eso no ayuda para la comprensión y el entendimiento al final. O sea, a mí me parece, añadiendo a lo que decías, Marielena, que las virtudes de un medio de comunicación son las mismas independientemente de la plataforma en la que están situadas. Es decir, un bloguero, un medio formal impreso o una cuenta de Twitter de un canal de televisión, al final deben tener credibilidad, veracidad, una línea editorial, no importa cómo, dónde, quién. Y eso es a veces como que se piensa que los medios tradicionales, digamos, en cuanto a modelos de negocio tradicionales, y métodos de distribución tradicionales tienen que ser más creíbles o más veraces, cuando no. Me parece que cualquier forma de comunicación que intenta transmitir un contenido no debe perder de vista que esas son las virtudes inherentes a su existencia, ¿no? Para eso está hecha. Porque luego al rato te anda informando, sí, es el que gana el Twitter, pero resulta que lo que dijo no es lo más veraz, ¿no? Y ahí lo que tenemos es una fascinación por la tecnología, pero retomo tu pregunta. ¿Qué están haciendo los medios tradicionales o multimedia para la democracia en Jalisco? Ahorita lo que siempre han hecho, ser parte del poder. Son un poder más y son un poder que negocia con los otros poderes. No podemos generalizar, estoy haciéndolo por el tiempo, pero en términos amplios, los medios son un poder que negocia con los otros poderes. Y tenemos dentro de los medios esa cosa que se llaman los trabajadores de los medios y que no necesariamente comparten la mirada de sus empresas, pero no les queda de otra. Ese mal hábito de comer.
O a veces la comparten y a veces no. Hay una complejidad con respecto a lo que está ocurriendo en la transformación tecnológica dentro de los medios, porque también influye en el tipo de periodismo, yo decía que quería hablar de eso, en el tipo de periodismo que hacen buenos periodistas para una sociedad que necesita información. Por más capacidad que tengan esos buenos periodistas, tienen restricciones como que ahora le piden tweets, no le piden un reportaje de investigación, sale muy caro. Como que ahora contratan mejor a chavos muy hábiles en las tecnologías y despiden a periodistas con trayectorias muy reconocidas y que han hecho mucho por la democracia. Entonces, estamos en términos de democracia y medios en una verdadera crisis porque se está apostando a entrar al concurso del multimedia. A la pluma que me salga más barata. Abaratar las condiciones de manera que sea rentable, pero no necesariamente en función de la democracia. Fíjate que ahí también me parece que otro elemento importante es que las audiencias, los ciudadanos, están cambiando y los medios de comunicación no siempre saben identificar esos cambios que está sufriendo la gente. Entonces, de repente, no prefieren o piensan que hacia donde van, ¿no? los tiros es hacia dar información más inmediata, más rápida, un poco más divertida, un poco más simplona, y dejan un poco de darle como la formalidad al trabajo, ¿no? Me comentaba un periodista la semana pasada de un medio no muy tradicional de aquí de Guadalajara, que cuando ellos, que hoy por hoy en las mesas de redacciones se debate mucho más que antes la agenda, porque sí están buscando cómo comunicar, ¿no? Qué noticias dar un poco mejor a esas nuevas audiencias que estamos acostumbradas ahora a acudir, ¿no? a otras formas de información. ¿Cómo ¿no? satisfacer al consumidor? Sí. No cómo informar al ciudadano. Sí, es una cuestión de mercado y de competencia. Pero eso los está metiendo, digamos, si fuéramos haciendo un pastel de varias capas, vemos la crisis de cómo logran comunicar esto, el acceso que puedan tener a periódicos vendidos, el cómo están teniendo otras fuentes de información, otras generaciones que ahora ya demográficamente empiezan a ser la mayoría, ¿no? Ya nosotros empezamos a pasar a una minoría y a veces muy fuerte, ¿no? Entonces todo esto empieza a ser un cóctel que efectivamente en términos económicos tiene un impacto para los que tienen acciones en un periódico, para quienes son sus directivos. Pero para efectos de nuestra democracia y cómo tenemos nosotros que estar apuntalando esta actividad de ser ciudadano y esta cuestión de la revocación del mandato y la participación y la modificación de vialidad, de que miles de temas que está ganando la sociedad, lo que tú decías muy bien, que ves que el periódico, el medio parece ser que empezó a agarrar por otra vía y no como acompañando a la sociedad. Lo que sí ha ocurrido en otras ocasiones cuando la sociedad ha tenido cambios mucho más vertiginosos o violentos. Sí. Okay. ¿No? Tenemos que ir a nuestro segundo corte, con esto nos vamos. Esperamos también su comunicación, los medios de comunicación y democracia en Jalisco. Los medios tradicionales pues son parte del poder, se han formado parte con esto. ¿Cuál es su punto de vista? 3030-5307 y 01800-087-8817. De regreso podemos seguir abundando en esto de las multiplataformas, las nuevas pantallas, internet, etcétera. Comuníquese con nosotros, recuerde, medios de comunicación y democracia en Jalisco. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos.
Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. De regreso en Estación Central, estamos hablando acerca de medios de comunicación y democracia en Jalisco. Tenemos su participación, así que vamos a sacar de una vez estas llamadas. Es Víctor Carrillo de Miravalle. Él comenta, no puede decirse que el ciudadano es libre para comunicar sus pensamientos por medio de la palabra o de la imprenta, de la televisión, el celular, el internet, para enseñar el error, para propagar el vicio y la corrupción. No hay ni puede haber tal derecho y libertad ni democracia, porque la comunicación es el que da buenos consejos al ciudadano y enseña, porque el que no corrige al ciudadano no tiene educación ni comunicación. Por esto, 2 de calificación a Televisa y TV Azteca, y a Megacable un 5 y a C7 un 10. Víctor Carrillo, gracias. Ricardo Castellano de Tabachines pregunta, ¿cómo ven ustedes la prensa escrita en Jalisco, como los periódicos que van el viernes al programa? El viernes es viernes de reporteros, de periodistas, y tenemos La Jornada, tenemos Reporte Índigo, está también Medios UDG Noticias El Occidental, así como también Proyecto 10 del Informador. Invítame, no seas mala. Maestra, bienvenido. Hubiera dicho antes, claro que sí. No, qué buena pregunta, porque los periódicos, soporte papel, así se le llama ahora que tenemos el soporte digital, explican lo que es el periodismo y la relación con la democracia. Tradicionalmente, si lo tenemos que decir en una palabra, como lo pedías hace rato, ¿cómo podríamos decir que la prensa o los periódicos están cumpliendo con su papel? Si hubiese pluralidad. No queremos que todos los periódicos tengan una inclinación. La democracia permite la universalidad, la pluralidad, exponer las diferentes ideas, y hay debates y hay avances y retrocesos. Entonces, si hay diferentes puntos de vista, el ciudadano puede hacer su propio punto de vista y a partir de eso decidir. No se trata de que todos decidan hacia la misma dirección, sino de que haya debate público. Entonces, si hay pluralidad, hay debate público. Pregunta, ¿cómo se llama nuestro televidente? Castellanos. Ricardo. Pregunta Ricardo por eso, y es muy importante porque lo que tenemos actualmente, y no nada más en Jalisco, sino en México, y podría decir que hasta en el mundo, es una prensa plana, generalizada, yo le diría genérica intercambiable. Sirve para lo mismo, uno que lo otro. Dentro de esa prensa que ofrece casi lo mismo, tenemos algunas sus gloriosas personas, excepciones, claro, periodistas que hacen grandes esfuerzos, en muchos de los casos individuales y a pesar de su medio, para seguir haciendo periodismo, para seguir investigando, para hablar a profundidad, para no quedarse con las restricciones que le pone el formato, porque el formato significa, hazme una nota de 500 palabras, mientras tanto el ciudadano necesita, explícame la reforma hacendaria, pero en 500 palabras, ¿alcanza? Entonces, bueno, ustedes conocen los vicios de la prensa mexicana, entre otras cosas, declaracionitis, buscar la opinión de los funcionarios o de actores de poder. ¿Por qué? Porque si no tienen esa información con declaraciones, se las rechazan en sus medios, a menos que sean crónicas. Otros géneros que demandan más trabajo ya no quieren cronistas en los diarios. Ya quieren que satisfagan los trabajadores, los maquiladores de la información. Volvemos al mismo término. Quieren que llenen las necesidades del paquete. Y el paquete ahora se llama multimedia. Barato y para todo. Trabajadores y que me genere también muchos links para que de ahí todo el mundo se quede leyendo la nota y mis anunciantes tengan este espacio que puedan significar y eso puntos. no va a funcionar. Claro, pero eso no va para ningún lado. Sí, maestra Ligia. Sí, yo creo, añadiendo lo que decía María Elena, me parece que yo no veo medios de comunicación o periódicos, no prensa comprometida. Pareciera como si tuvieran miedo de algo, como si hubieran perdido también una especie de brújula. Me llama mucho la atención que los periodistas, como dice María Elena, comprometidos, que de verdad tienen esta pasión, esta vocación por informar, por profundizar, prefieren ser periodistas independientes. Eso es muy llamativo. Perdón, pero es que esos periodistas que sí los tenemos en Jalisco también, claro. se me hace hacerles un flaco favor si no tuviéramos un Pedro Mellado, una Vanessa Robles, un Agustín del Castillo, o sea, personas que se han dedicado a estar contra todas las banderas, como manteniendo esta profesión, más acostumbrados al modelo 50, 60 y que les cuesta mucha supervivencia o mucho bienestar,
el estar haciendo una actividad seria, de fondo, muy comprometida con temas sociales, haciendo temas y planteando estos dedos en la llaga que no se casan con el poder, que ahí están, que sí los tenemos, lo que quisiera pero que están como menciona. Es separar lo que significa el medio y los periodistas. Claro, sí. Porque en todos los medios locales hay buenos periodistas. No todos los periodistas de cada medio son buenos. Pero en todos los medios locales hay buenos periodistas. A ver, El Informador. El Informador es un diario que muchos tienen una idea del Informador como conservador, que obedece a ciertos grupos, etcétera. Todos los medios obedecen a ciertos grupos, todos. Entonces, bueno, si uno ojea El Informador actual, se va a sorprender si lo lee. Perdón, no lo ojeen, No lo léanlo. claro. Si lo leen, Sí, se van a mete a leer. sorprender de la calidad de ciertas informaciones hechas por periodistas locales cuyos nombres no conocemos, porque es una norma del Informador no publicar los nombres. Pero yo sé quiénes son porque conozco el estilo. Claro. Ahora sí que sigo su trabajo desde hace muchos años y los descubres allí en una plataforma en donde no firman con su nombre. Pero no nada más. También en Milenio, también en La Jornada, también hasta en El Occidental, perdón por el hasta, pero en términos de medios ya estás impresos, dando mucha concesión. en todos los medios hay personas muy valiosas que se ven restringidas por las condiciones del modelo de su medio y instrucciones que vienen de otras partes. Hablando, Y no sí, solo eso, yo también, como maestra, ¿no?, en una universidad, además en una escuela de comunicación, yo veo potenciales alumnos que además pueden ser excelentes periodistas, interesados. O sea, es decir, sí hay, además, ahorita que es en la siembra, se ven estas personas que potencialmente pueden ser las nuevas generaciones de periodistas. Gente interesada en dejar una huella informativa en la sociedad, sí la hay. Y eso al final siempre es promisorio. Y hablando de estos jóvenes, que digo, ¿hacia dónde estos jóvenes periodistas, ¿no?, semillero de periodistas, hacia dónde se irían ellos? ¿No? Hablando como de nuevas plataformas, de nuevas pantallas, los blogs, internet, etcétera. ¿Cómo ven ustedes esta relación que pueden tener estos medios alternos, otras pantallas, internet, como quieran llamarle, con la democracia? Y ahora sí que, pues estos jóvenes que muy probablemente no se van a ir por los medios tradicionales, nuevamente entre comillas, sino que le van a apostar a lo mejor por internet. Yo creo que Ligia lo dijo hace rato de manera muy clara. Periodismo es periodismo. Hacer periodismo implica valores que son intrínsecos a esta manera de conocimiento. Hacerlo bien, hacerlo con ética, etcétera, es en tweet o en un reportaje tipo proceso que te permite con amplitud todo. Hacerlo para un medio en línea, hacerlo para las redes sociales. En todos los casos se trata de obtener la información de manera con los protocolos necesarios, corroborarla, tener fuentes, digamos, no inventar noticias. Ser honesto, etcétera. Tiene valores que se deben de practicar en cualquier caso. Ustedes pueden ver en redes sociales buenas aportaciones, pero también lo que estamos viendo es un refriteo permanente entre medios. No basta con que los jóvenes sean buenos para manejar nuevas tecnologías para que ellos elijan a dónde se quieren ir. Primero tienen que saber hacer periodismo y lo van a poder hacer en soporte papel. Probablemente lo de televisión y radio requiere otra capacitación, pero están obligados. Claro. Porque ahora los medios quieren adaptar el trabajo que hiciste como reportero para todos los soportes. Mientras estás ahí, mándame un tweet y ahora suelo a redes sociales, adáptalo para online, imprímelo en papel, dame una entrevista. Eso no permite hacer periodismo a profundidad. Eso le iba a preguntar, ¿eso no qué permite. aporta o no aporta a la democracia? Pero justo en eso es donde yo quisiera retenerme un poco. O sea, sí estamos viendo la parte en cuanto a las relaciones que generan los medios y qué tipo de periodistas hechos a modo o reporteros de fondo serios hemos tenido. Obviamente, Jalisco tiene sus luces en eso. Cómo lo siguen y cómo llegan y cómo ellos están encontrando otras herramientas es el capítulo de una novela todavía por definir. Pero el debate de fondo, el que no estamos teniendo, ¿no? Socialmente, no nosotros, y que creo que es algo que debe de ponerse en la mesa, es estar viendo estas relaciones entre los distintos actores para generar una transformación de fondo, porque vemos que se genera un esquema de compromiso con la sociedad y no con el poder. Eso no está ocurriendo. O sea, el medio cada vez es más poderoso, ¿no? Porque aún y con todos estos vaivenes, o sea, o que ya no sean periódicos jaliscienses, que hace rato es algo que quiero regresar. Decíamos, oye, bueno, ya esta democracia y los medios en Jalisco, antes Jalisco tenía
canales de televisión. Antes Jalisco tenía estaciones de radio y tenía periódicos. Avenida México López Mateos se la vendieron a Televisa. Televisa compra Canal 6 de los Yabeli, y los periódicos que antes eran Siglo XXI, etcétera, jaliscienses, ahora son o regios o chilangos. Conglomerados. Digo, ¿qué pasó? Que el jalisciense se queda sin voz en su propio entorno. Eso nos dice mucho de cómo es nuestra clase empresarial para irnos repeliendo y dejando en mano de otros los grandes debates. Y este es un debate que debemos de poner muy seriamente, es cómo recuperamos esos espacios para que el medio juegue del lado de la sociedad y no del lado de intereses que, aparte de todo, ya ni siquiera son del Estado. Claro, Digo, no quiero sonar muy Camaicón Villegas, pero en serio. No, bueno, lo que pasa es que ahí es, si vemos un poco la fotografía más amplia, estamos hablando de una estructura de mercado de mucha concentración. Claro. Y entonces, mientras más concentración hay, menos menos personas esté todo, bueno, pues todavía las relaciones de poder se vuelven más complejas. Y eso es lo que vemos en Jalisco. En realidad, me parece que ya son pocos los medios que son netamente regionales. ¿Informador? Y claro, eso al final te reduce la visión, ¿no?, de lo que quieres transmitir. Y además, quizá también el interés que de verdad tienes, o sea, ¿cuál es tu interés central, no? Que ya lo decíamos claramente, pues es satisfacer a un cliente y no informar a la sociedad cuando ni siquiera, ¿no?, mi central está aquí, ¿no? Mi principal accionista está probablemente en Texas, no lo sé, tienes. La cuestión es, como lo están señalando, de mucha complejidad y es fácil simplificar. Espero que no hagamos tanto eso porque tanto en medios como en personas que trabajan en medios hay excepciones. Sí, claro. Y hay momentos de excepción. Yo puedo decir con mucho gusto y claridad que Notisistema hace un excelente trabajo cotidiano en diferentes estilos, que el informador en algunos espacios está haciendo un trabajo novedoso, que no hacía hace 3 años, y hay una buena explicación. Pero así en cada medio podemos encontrar, Milenio sigue teniendo sus garbanzos de libra, Jalisco tiene muchos periodistas que han ganado premios. Entonces, ¿qué pasa? Y lo reunimos con lo de los jóvenes que hace un momento tú señalabas, ¿a dónde van? ¿Qué sé yo? Bueno, por una parte, también Ligia señalaba hace rato el papel del lector o de las audiencias o de los ciudadanos y el papel de los empresarios. Entonces, hablar de los medios en una sociedad capitalista, no puede ignorar que los medios tienen que sostenerse o de sus ganancias o del dinero del gobierno. Entonces, ¿por qué? Porque así ha sido siempre. Entonces, ¿qué es mejor? Bueno, no es que sea mejor, es cómo se hace. Si el dinero del gobierno se da de manera transparente, bienvenido, pero que se exijan cuentas. Claro. Si el dinero de los empresarios está interesado y quiere un cierto tipo de periodismo, tienen derecho, pero el Estado tiene obligación de legislar para que los medios que tienen una función social no se pasen, digamos, de la raya y satisfagan, sí, sus necesidades empresariales, pero también las funciones sociales que les corresponden. Entonces, bueno, sí creo que debemos matizar todas nuestras afirmaciones en términos de que nunca va a haber un medio puro, purísimo. Es imposible. Es imposible. Sí. Y la cuestión es, ¿qué se hace o qué dejamos de hacer? Estamos en una crisis muy difícil en los medios en Jalisco. Todos los días vemos recortes de personal en los medios, tanto impresos como radio y televisión. Todos los días vemos salarios miserables que reciben los reporteros por hacer el mismo trabajo valioso que los ciudadanos quieren. Entonces, por una parte, se tiene que repensar el modelo de relación entre medios y sociedad. Eso no se hace nada más porque a alguien se le ocurra. Es ahora sí que una batalla permanente. Si el ciudadano quiere buen periodismo, que lo exija y que lo pague. Sí, claro. Que lo pague porque, también. Con esto nos quedamos para ir a nuestro último corte. Regresamos para el último bloque. Se pasa muy rápido, 10 minutos que nos van a servir mucho, ¿no? Para exprimirle el tiempo. Está muy bien. Medios de comunicación y democracia en Jalisco. Esperamos su comunicación. 3030-5307 y 01800-087-8817. Nos vamos al último bloque. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos.
Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros. Llegamos al último bloque de este programa esta tarde en Estación Central, hablando de medios de comunicación y democracia en Jalisco. Y tenemos comunicaciones. Gonzalo M., a través de Twitter, comenta: los medios de comunicación deben ser el eco del pueblo que permite el equilibrio de fuerzas entre el gobierno y la opinión social. ¿Algún comentario alrededor de esta llamada? Nada más dejemos de llamarle pueblo. Ya, sí, ya tenemos sociedad, personas, ciudadanos, ¿no? Me parece que, a ver, en efecto son eco, pero no necesariamente, ¿no? Creo que los medios de comunicación son una vía, pero no la única. Los ciudadanos, que hace rato hablábamos de eso, también tenemos muchas más obligaciones de las que ejercemos actualmente, ¿no? Y no solamente podemos, tenemos que decir, es que ellos no, que los medios lo hagan por mí, que ellos exijan por mí. No. Hay otras vías y otras maneras de hacerlo. Estamos viviendo en una serie de escalas de exigencias donde la ciudadanía entiende como este niño mimado que es titular y puede tentar muchísimos derechos, pero cuando empezamos a hablar de obligaciones, ahí nos damos cuenta que no es lo mismo ser borracho que cantinero. Y entonces, porque implica que yo esté informado, implica que consulte varias fuentes, implica que me involucre en la toma de decisiones, implica que yo también comente con mi compadre, con mi primo, cómo vamos y qué vamos a ponernos de acuerdo, consensar porque no estoy de acuerdo con... Y ahí es donde ya no nos gusta tanto. Si ¿qué estamos voy a hacer esperando, en mi colonia? ¿Cómo voy a incidir en ciertas pero si cuestiones? estamos esperando que los medios sean la caja de resonancia del deseo del ciudadano solo, individual, sin conectarse con su... No lo van a hacer. O tal vez ya lo están haciendo. Es decir, es que depende de qué piensa el televidente, Gonzalo M., cuando dice el pueblo. Si el pueblo son los ciudadanos y él confía en que los ciudadanos están pidiendo, haciendo, exigiendo algo coherente para una mejor sociedad, bueno, no tanto el eco, pero sí la vía para dar a conocer los medios. Pero los medios están siendo el eco del pueblo. Es decir, los medios en general, otra vez en general, están ofreciendo lo que pide, le ponemos comillas al pueblo, se le puede poner la palabra cliente. Es decir, los anunciantes de La Rosa de Guadalupe o de la que quieran, tienen estudios Santa Teresita, sobre la gente que ve esos programas y ponen comerciales para esa gente. Y así sucesivamente podemos pensar en distintos medios que están dirigidos a ciertas audiencias y los anunciantes se dirigen a esas audiencias. Entonces, en general, los medios están tratando de entretener más que de informar, de darle a la gente lo que pide, no lo que necesita. Y la función del periodismo en términos ideales en una democracia es darle la información al ciudadano que necesita. Y para darle la que necesita puede, por supuesto, debe tal vez partir del conocimiento de la sociedad. Pero no, a veces la sociedad, depende de qué estemos pensando, no está tan lista. Entonces es muy difícil generalizar, pero si pensamos en comunicación popular, populosa, populista, probablemente los medios están haciendo eso. Claro, porque además me parece que es la tarea más sencilla, ¿no? A mí me parece que yo hago mucho esta analogía. Los medios de comunicación son un poco, o tendrían que ser, ¿no?, en función de darle a la sociedad lo que necesita, como los papás que enseñan a los niños a comer verduras. Cuesta mucho trabajo, lo más sencillo es darle de comer otra cosa, pero eso es lo que necesita. Y en realidad, al final, es lo que más sirve. Comparemos sistemas de medios y sistemas sociales. Comparemos la televisión alemana, la televisión francesa, la televisión inglesa, la mexicana y las sociedades correspondientes. Ahí hay una relación interesante. Entonces, una palabra para decir qué necesitamos de los medios, entre otras cosas que hagan contrapeso al poder, a los poderes. No están cumpliendo con su función de contrapeso en general. Sí. Eventualmente sí, coyunturalmente sí, cuando no hay elecciones sí. Pero fíjate ahí, doctora, más pareciera que estos esfuerzos, ¿no?, cuando funcionan de contrapeso y señalan de tal anomalía que se dio, tal cosa que el Estado adrede o por desinformación pasa de largo, encontramos que esas son las excepciones, ¿no?, y que son las chiquitas.
Porque cuando hablamos de 3,000 millones de pesos condonados a Televisa, retornados por IVA, digo, ahí no estamos hablando de un Estado que esté viendo un contrapeso con sus medios. Estamos hablando de un cómplice, ya ni siquiera un coautor. Eso es... Ahora, vamos a darle otra tarea al ciudadano. Hace tiempo, no mucho, leí una columna de Jorge Cepeda Patterson en su revista digital, sin embargo, en donde le reclama al lector, al ciudadano, al consumidor de medios. ¿Y ustedes qué? Todos exigen que los medios hagamos. Y es cierto. El ciudadano, a ver, los que nos están viendo o escuchando, ¿cómo leen? ¿Qué tanto leen? ¿Cómo ven? ¿Cómo escuchan? ¿Cómo sacan sus conclusiones? ¿De veras leen lo que se les ofrece? Entonces, si no leen lo que se les ofrece y uno puede tomar las redes sociales como punto de partida para sacar cifras, ¿qué tipo de videos le gusta más a la gente ver en esas redes sociales? ¿Qué comentarios se hacen? Etcétera. Se puede tener como un termómetro, un indicador de ciertos gustos, ciertos hábitos del ciudadano, consumidor de comunicación, que son muy tristes. No están pidiendo algo mejor. Ya lo decía, perdón, Gabriela, hace rato, ¿no? Es decir, ¿qué tipo de ciudadanos tenemos ahora, ¿no? Aquí me parece que la labor educativa y de formación de los buenos lectores, espectadores, reside en casa. Claro. Nadie más va a poder hacer esa tarea. En casa, a ver, en la escuela y en los medios. se complementa. Claro. Y en la iglesia. Se complementa, pero inicia en casa. Me parece esa capacidad de analizar, de poner atención, de ser curioso, de buscar. Lo que pasa es claro. que a veces no hay casa. Sí, claro. Tenemos los últimos 3 minutos. Les propongo, ahora sí que Sí, Gabriel, voy a decir. voy a ser muy mala, Una ¿no? y una. En un minuto, una conclusión cada Claro. quien. Por favor, maestra Ligia, maestra María Elena. Yo Gabriel. quisiera, para cerrar algo, ahorita que comentaba, doctora, la columna que publica hoy en Milenio Roberta Garza, hace mención a una cita de Héctor Villarreal de los números que generó este asunto Bozo Aristegui, donde dice que hasta hace pocos días este asunto de Aristegui con la señora esta Bozo llevaba 340,000 tweets, ¿no?, en este país. Mientras que el coordinador de Protección Civil, para informarnos sobre el asunto de cómo van las inundaciones, solamente 480 tweets. Y el foro donde académicos señalaron a México como primer difusor de pornografía infantil en el mundo, 880 tweets, ¿no? O sea, ¿en dónde realmente estamos teniendo el reflector de las cosas que importan, de cómo nosotros como ciudadanos nos interesamos de un tema tan doloroso como puede ser la pornografía infantil y tan urgente de estar abordando, pero nos estamos distrayendo con la cosa del entretenimiento mediático y aparte es algo que también el medio abona, ¿no? Creo que yo para cerrar, yo quisiera que tarde o temprano van a empezar a crecer o aparecer estos virgilios de contenidos entre toda la información que se nos viene, ¿no? Estos editores de contenido que nos lleven. Y que tarde o temprano se va a forzar, yo creo que más temprano que tarde, a una revisión que tenga que ver con autoridades, las legislaturas, los propietarios de los medios, los trabajadores de los medios, las universidades y representantes de la sociedad, que hagan una revisión muy fuerte que tenemos que hacer sobre los contenidos que estamos teniendo los medios para nuestra democracia. Gracias, Gabriel Orozco. Por favor, doctora María Elena Hernández. En un minuto. Primero hay que entender a los medios. Los medios necesitan ser rentables. Hay que buscar formas de negocios que les permitan sobrevivir para que los periodistas y los trabajadores de los medios tengan empleo, pero que también les permitan ofrecer algo mejor. Hasta ahí de acuerdo. Yo le pediría, si tuviera que hacerlo, a los medios que apuesten no por elevar el rating, sino por elevar el nivel cultural. Toma más tiempo, pero sí se puede. Medios muy serios han optado por irse por el camino fácil. En lugar de sostener la calidad en la redacción de sus titulares, la ponen de manera morbosa para que atraigan la atención y te vas a los contenidos y los contenidos son muy buenos y no tienen nada que ver con el titular, pero es un recurso para gente con cierto perfil. Entonces, toma más tiempo, pero sí se puede elevar el nivel cultural. Y no es cosa de los medios nada más, es cosa de todas las instituciones de la sociedad. Okay. Muchas gracias, doctora María Elena Hernández. Por favor, maestra Ligia García Bejar. Yo
resumiría todo en una palabra, en aumentar la calidad. Ya lo dijo muy bien María Elena, ¿no? En el compromiso que tienen estos los medios, pero también en la calidad de nosotros como educadores y como ciudadanos. Es decir, no solamente se trata de interesarnos más y de exigir y de lanzar un tuit, ¿no? Y decir, sino de ejercer de verdad compromiso social, porque en la medida en la que eso pasa, todo o sea, se va dando por consecuencia absolutamente, como efecto dominó, ¿no? La calidad de mejores gobiernos, mejores medios de comunicación, mejores ciudadanos, mejores sociedades, como la que quisiéramos ser, ¿no? En un momento dado, sí. Pues muchas gracias por haber venido. Gracias, maestra Ligia. Gracias, maestra Mariana. Gracias, maestro Gabriel. Pues bienvenidos a Estación Central. Gracias también a usted por habernos sintonizado. Se quedan en buena compañía con La Mesa. Tenemos 2 llamaditas más que mañana les daremos salida con muchísimo gusto. Así que no se pierda mañana Estación Central. Gracias. Gracias. Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Con la opinión de los expertos.